Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice un texto que seguramente usted lo conoce, lo ha leído muchas veces o lo ha escuchado. Dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Conocía el texto, verdad que sí? Sabe que cada uno de nosotros, a cada uno nos ha sido entregado, hemos sido dotados de dones y de talentos de parte de Dios. Todos nosotros, absolutamente todos, tenemos algo de parte de Dios que nos fue entregado. Amén. Tenemos algún don o algún talento, algo que nos entregó el Señor seguramente y está guardado dentro de nuestro corazón, adentro de nuestro espíritu. Y esto en teoría, todos lo sabemos, pero de ahí a llevarlo a la práctica es otra cuestión. Como que todos sabemos que tenemos algo de parte de Dios. Los que tenemos años en el Evangelio sabemos que hay un llamado de parte de Dios para cada uno, hay una función que tenemos que cumplir. Si por ahí no lo sabe, sepa que Dios lo puso en la tierra para que cumpla una función, no solamente como relleno de mundo, sino que hay algo que tiene que hacer de parte de Dios para que el propósito de Dios sea cumplido. Ahora bien, podemos notar en que mucha gente no sabe o no activa eso que Dios le entregó, que no está usando esos dones o no está usando ese talento o no está atendiendo ese llamado, y podemos notar en esta falta de actividad una identidad que fue corrompida en nosotros y que no estamos caminando de acuerdo a la identidad que Dios nos dio, sino que estamos caminando lamentablemente muchas veces de acuerdo a la identidad que el mundo nos quiere imponer. Porque nosotros en Cristo tenemos una identidad de hijos de Dios. Tenemos a un Dios que es poderosísimo, que es nuestro Padre, que tiene todo para ofrecernos, que tiene todo para darnos y que Él nos quiere bendecir. Y de hecho Efesios dice que Él ya nos bendijo con toda bendición en lugares celestes. Esto lo hemos hablado muchas veces. Pero no siempre podemos ver estas cosas manifestadas en nuestra vida. Y no siempre vemos que esto que fue otorgado en nuestro corazón o en nuestro espíritu se manifiesta a través de nosotros. Y no caminamos de acuerdo a ese llamado. Entonces hay un espíritu que se esconde detrás de las congregaciones, detrás de la iglesia de Cristo, que viene trabajando y operando durante muchos años y siglos. Hace mucho tiempo que viene operando, y es el espíritu de la religión. ¿Qué es el espíritu de la religión? Un espíritu de religión es aquel que te estructura, que llena la iglesia de métodos, llena la iglesia de estructuras, llena la iglesia de legalismos, llena la iglesia de estatutos y de cómo se tienen que hacer las cosas, al punto de sacar en algún momento a Dios de escena para decirle nosotros a Dios cómo se tiene que hacer la reunión, cómo se tiene que llevar a cabo el culto que es para Él. Nosotros le decimos a Dios cómo lo tiene que hacer. Tenemos una cierta estructura, un cierto formato de cómo se hacen las cosas y no dejamos muchas veces que Dios pueda operar en eso. Entonces, esas reglamentaciones, esas estructuras hacen que limitemos muchas veces lo que Dios quiere hacer en cada reunión. Amén, ¿me va siguiendo? Entonces, este espíritu muchas veces hace que no puedas disfrutar de la presencia del Señor, porque te lleva a distraerte, te lleva a mirar o a cuestionar qué es lo que se está haciendo, porque hay veces que como a mí nunca me pasó lo que estoy viendo que Dios está haciendo, yo digo, esto no puede ser de Dios. Les contaba hoy a los hermanos a la mañana que cuando comenzó la era de Marcos Witt, allá por los años 90, que veníamos de cantar todos los coritos de campaña, que eran todos en el mismo tono y cantábamos y enganchábamos uno atrás de otro, podíamos estar horas cantando las mismas canciones porque eran todas medias parecidas. Y cuando llegó Marcos Witt, que cambió todo el esquema, cambió toda la forma de la melodía y de todo lo que se hacía, mucha gente cuestionó que eso no podía ser de Dios. Muchos años atrás se decía que la batería, que la guitarra eléctrica eran del diablo, que no podían estar en la iglesia. El Señor nos permitía alabarlo con la guitarra criolla y el piano estaba cuestionado también.
eran las estructuras que teníamos. Estoy hablando hace unos cuantos años largos atrás. Después es como que se empezaron a amigar con los instrumentos musicales y fuimos un poquito más. Pero se fue estructurando y se fueron rompiendo esas estructuras. Al principio Marcos Witt fue cuestionado, hasta que después se adoptó. Entendimos que había otras formas de adorar al Señor y que nosotros estábamos limitados en nuestras ideas. Antes en las congregaciones, en las reuniones, la gente no se caía al piso cuando era tocada por el Espíritu Santo. Entonces aquel que no se caía al piso decía, a mí no me pasó, así que eso no puede ser de Dios. Había congregaciones en las que no se hablaban lenguas, donde el Espíritu Santo no se practicaba esto del bautismo del Espíritu Santo. Y cuando escuchaban a alguien hablar en lenguas, como no entendían lo que estaban diciendo, decían, esto no puede ser de Dios. Y así les puedo contar 1.000.000. Todo eso tiene que ver con un espíritu de religión que te dice, lo que vos no entendés no puede ser de Dios. Lo que a vos no te pasó todavía, eso no puede ser de Dios. Entonces, en lugar de disfrutar muchas veces de la presencia del Señor, de lo que Dios está haciendo, estamos ahí escuchando la voz que nos dice, fíjate, mira cómo está haciendo aquel. Y lo ves al hermano que está siendo tocado por el Espíritu Santo, así que se empieza a sacudir. No sé si usted alguna vez lo vio, yo lo he visto. Y entonces dices, eso no puede ser de Dios. Y te empezás a mirar a uno, empezás a mirar al otro, y eso te empieza a distraer. Y dejaste de disfrutar la presencia del Señor por mirar lo que el otro está haciendo. Eso es religión. Eso es lo que hace este espíritu y te saca del enfoque de lo que Dios quiere hacer. Este espíritu, una de las cosas que también hace es no dejarte escuchar la voz de Dios. Antes se decía, entiendo que hoy es un nuevo tiempo y la gente ya tiene otra relación con el Señor. Pero antes se decía que solamente el pastor podía orar por los enfermos, el pastor podía hacer las cosas, el pastor podía hacer esto, el pastor podía, porque el pastor era el único que tenía unción. El único ungido en la congregación era el pastor y el resto se limitaba a ver qué es lo que el pastor puede hacer. Entonces, muchas veces yo he escuchado a mucha gente decir, yo no puedo escuchar al Señor, Dios no me puede hablar a mí porque yo no estoy lo suficientemente consagrado para que Dios me hable. No soy lo suficientemente santo, tengo muchos errores en mi vida como para que Dios me pueda hablar a mí personalmente. Entonces esperaban que Dios le dé una palabra a través de otra persona. No podían recibir o escuchar al Señor porque decían, no estoy lo suficientemente consagrado. Y hay algo que tenemos que entender, es que siempre vamos a encontrar fallas en nuestra vida. Siempre, hasta que estemos con el Señor y nos presentemos delante de Él para quedarnos con Él allí en los cielos, siempre vamos a encontrar una falla que tengamos que arreglar. Mi pastor decía los otros días que ¿cuándo será el último día que tengas que limpiar tu casa? Que digas, bueno, hoy la limpio y nunca más se va a ensuciar. ¿Verdad que eso no sucede? Todos los días vas a tener algo que ordenar. Todos los días vas a tener algo que limpiar. Porque estás usando tu casa. Entonces siempre vas a encontrar algo que arreglar ahí. En nuestra vida es lo mismo. Siempre vamos a encontrar algo que tengamos que arreglar. Y no es para que vivas torturado ni pensando, molestándote que siempre hay cosas malas, que siempre tengo que arreglar. Sino que para que puedas darte cuenta de que siempre vas a encontrar algo ahí. Y el Señor siempre te va a llevar a trabajar en eso. El asunto está en quién es el que te marca la falla. Porque si el infierno, Satanás, el diablo marca tus errores, es para limitarte y para detenerte. Satanás cuando te marca un error te dice, vos tenés esto, no podés avanzar. Vos tenés esto, vos no podés, el Señor no te puede usar a vos porque vos tenés errores. Vos no podés, ¿con qué cara te vas a presentar a orar si hiciste esto, si hiciste aquello? Ese es el infierno, que te dice que no podés orar por un enfermo porque tenés errores en tu corazón, porque hay cosas que estás haciendo mal. Ese es el infierno, que te habla y te marca el error para detenerte y para que no avances y para que te estanques. Pero cuando Dios te marca algún error o alguna falla, es para que lo trabajes y sigas avanzando. El Señor te dice, ¿sabes que esto está en tu corazón y no te permite seguir? Tenés que trabajar en esto para que puedas avanzar. Si no solucionas esto, más adelante te va a estorbar. Ese es el Señor, buscando llevarte más adelante para que puedas caminar de gloria en gloria, mostrándote que hay cosas que hay que trabajar
trabajar en tu corazón. Hablábamos el domingo pasado lo que decía David: Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino malo y guíame por el camino eterno. Ese es el Señor mostrándote lo que hay que sacar para que puedas caminar por el camino eterno, para que puedas avanzar, para que puedas seguir adelante. Dice la Biblia que Él hizo obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Entonces, cuando yo me desvío de esas obras, me desvío de ese lugar que el Señor marcó para mí, el Señor te va a decir: hey, acá hay algo que estás haciendo que no está bien. Volvete al camino, volvete al lugar. Ese es el Señor no te detiene ni te estanca. El Señor siempre te va a llevar a avanzar, pero te va a mostrar lo que hay que arreglar. El asunto es quién te está hablando y quién te está mostrando los errores. Quién es el que te está marcando las fallas. Amén. Entonces, si vos ves tus errores y decís: yo no puedo con esto porque no soy lo suficientemente santo, ese no es el Señor hablándote. Claro que es necesario caminar en justicia. Claro que es necesario obedecer al Señor. El tema de caminar en justicia, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que revestirnos con toda la armadura de Dios, ¿verdad? Y parte de esa armadura de Dios es la coraza de justicia, que es la que cubre mi pecho, la que cubre mi corazón. Si yo no camino en justicia, mi corazón está expuesto. Entonces el infierno puede atacar. Por eso es que yo tengo que caminar en justicia, no por una cuestión de legalismo, por una cuestión de darme cuenta de quién soy y qué es lo que sucede en el espíritu. Amén. Entonces, el asunto es que el espíritu de religión lo que hace es que cuando vos cometés un error te hace sentir condenado, te hace sentir que sos culpable. Fíjese que años atrás, cuando una persona se la ponía en disciplina, toda la iglesia se enteraba que la persona estaba en disciplina y se lo sentaba en el fondo y no podía participar de la cena del Señor, y en algunos lugares le decían que no lo saluden porque el hermano estaba en pecado. Esto se hacía hace muchos años atrás, aunque parezca macabro, es lo que se entendía que se tenía que hacer para que una persona aprenda a no volver a pecar. No funcionaba igual, pero es lo que se hacía. Entonces, eso es religión. Te hace sentir condenado, te hace sentir como un acusado, como un preso, de que tenés que pagar tus errores. Nos mostraba un Dios vengativo, a un Dios castigador, y no nos mostraba un Dios que viene a poner orden. Una de las palabras que más miedo le ha dado a la iglesia por años es el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Porque el Señor va a hacer juicio sobre nosotros. Y pensábamos en Sodoma y Gomorra, que iba a caer fuego del cielo y nos iba a consumir. Y el juicio de Dios tiene que ver con orden, con traer orden a nuestra vida, que podamos hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su diseño, de acuerdo a cómo Él lo formó. Eso es el juicio de Dios. Por eso la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Yo necesito ponerme bajo el juicio de Dios, necesito ponerme bajo su justicia. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con el texto que leímos? Ahora vamos a llegar a ese punto. El espíritu de religión lo que hace es que te hace cuestionar todas las cosas que suceden. Y fíjese que hay un hilo muy fino ahí, porque una cosa es cuestionar lo que está sucediendo y otra cosa es discernir en el espíritu lo que está sucediendo. Porque puede pasar que haya cosas que sean incorrectas. Yo he estado en reuniones donde personas han comenzado a hablar en lenguas y esas lenguas no venían del Señor. Entonces uno tenía que discernir en el espíritu qué es lo que estaba pasando. Pero entendíamos que había un espíritu que estaba operando sobre esa persona que no venía del Señor. Entonces no estábamos cuestionando a la persona, decía: ay, ¿será que esas lenguas no? Sino que podíamos ver en el espíritu que había algo que no era correcto, que estaba sucediendo en ese lugar. Otra cosa diferente es no entender lo que pasa y como a mí no me sucedió, decir: eso no es del diablo, eso no es de Dios, eso es del diablo. Decía hoy que mucho se ve hoy, y no digo que esté mal, está perfecto, está maravilloso, que las personas son tocadas por el Espíritu Santo y muchos se caen por eso, porque sienten que el Espíritu Santo los toca. Ahora hay personas que como no se caen, dicen: eso no es de Dios. Eso es cuestionar, porque a mí no me está pasando, porque yo no lo entiendo, como el que no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Decir: eso como yo no lo entiendo no es de Dios, hasta que lo experimenta.
¿Me va entendiendo hasta ahí, no? Los veo muy serios ahí, muy callados, pero ¿se está entendiendo? Gloria a Dios. ¿En dónde me quedé? Por acá. Entonces, como hay cosas que no se entienden, este espíritu lo que hace también es perseguir eso que no se entiende. Lo que yo no entiendo lo persigo. Por eso vamos a ver hoy en día mucho Facebook y mucho YouTube atacando a pastores que reciben cosas y que ellos no reciben. A pastores que Dios le da una revelación y como yo lo entiendo lo que está haciendo el Señor con ellos y a mí no me pasa, eso no puede ser de Dios, y lo critican y lo atacan. Las personas que son más usadas por el Señor son las personas más atacadas por la misma iglesia. Tristemente. Eso es religión. Lo que yo no entiendo, como a mí no me está pasando, como a mí yo no lo puedo experimentar, como yo no puedo tener los frutos que la otra persona tiene, como yo no puedo recibir lo que la otra persona recibe, eso no puede ser de Dios. Hay algo que está haciendo que debe ser turbio y por eso le pasa. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a llegar. Le dije que me tenga un poquito de paciencia. Voy a tratar de no ser tan largo, pero quiero que se entienda lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Entonces, algo que hace este espíritu, habiendo dicho todo el resto, todo lo demás, lo que hace es que no puedas cumplir tu asignación, que no puedas cumplir con el llamado que el Señor te dio. Porque muchas veces esperamos para cumplir lo que Dios me entregó, esperar que la iglesia haga algo o que el pastor me ponga en algún lugar. Porque hemos enseñado muchas veces que servir al Señor tiene que ver con estas cuatro paredes. Muchos años hemos enseñado mal esto. Yo no lo enseñé en realidad, pero bueno, me hago cargo con todos los demás pastores. Pero hemos enseñado que el servir al Señor tiene que ver con esto. Y hay una asignación que cada uno de nosotros tiene que cumplir. Decía hoy a la mañana que en este lugar tenemos la bendición de tener muchos evangelistas. Hay personas que han sido llamadas a ser evangelistas. Pero si Dios te llamó a evangelizar, vos no podés esperar que hagamos una campaña evangelística en la plaza para empezar a evangelizar. Tenés que cumplir tu misión. Es ir y contarle a las personas acerca de Cristo. No necesitas un manual de evangelismo, no necesitas un folleto que te diga lo que tenés que decir. Necesitas al Espíritu Santo dentro tuyo que te diga qué cosas tenés que decir. El Espíritu Santo pondrá en nosotros lo que debamos decir, dice la palabra. Por otro lado, evangelizar es contar una buena noticia. ¿Qué es lo que hizo Dios para mí? ¿Qué es lo que hizo Dios conmigo? ¿De qué manera me encontré yo con el Señor y cómo mi vida fue transformada? Eso es evangelizar. A veces no necesitas ni hablar. Muchas veces nos hemos encontrado con familiares que dicen: hey, yo sabía cómo eras vos. Tu matrimonio era un desastre, tu vida era un desastre. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue que cambiaste? Te veo bien. Hay algo que cambió en vos. Y simplemente tu vida ya está hablando de Cristo. No necesitas decir nada más. Pero hay una asignación que tenemos que cumplir. No podemos pretender que se haga un evento para que nosotros hagamos y sirvamos al Señor. Una responsabilidad nuestra. Si bien nosotros, parte de la visión que Dios nos ha dado es que cada persona que se congrega en este lugar sepa a qué Dios lo llamó, que entienda que no está acá solamente para ocupar un lugar en una silla, sino que pueda aprender a qué Dios lo llamó, entender cuál es su llamado, cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Pero también hay una responsabilidad en cada uno de nosotros de que Dios me pueda mostrar cuál es ese llamado. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Porque cuando te presentes delante del Señor, una de las cosas que te va a preguntar es: ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Hiciste lo que yo te mandé a hacer? No, Señor, pero no vino ningún profeta a decirme cuál era mi llamado. ¿Y vos no podías escucharme? ¿Vos no me podías hablar? ¿Mi espíritu no está dentro tuyo para decirte lo que tenés que hacer? Hemos desligado la responsabilidad de lo que Dios tiene que hacer conmigo a que otro me lo tenga que decir. ¿Cuál es el llamado que tenemos cada uno? La religión no te deja escuchar. La religión te hace ver que otros tienen que hacer por vos.
Y yo tengo que tener una responsabilidad con el llamado que Dios me dio. Es mentira que el ministerio está limitado a las 4 paredes de la congregación. Hay muchas cosas que yo puedo hacer a las que Dios me llamó. ¿Sabe que hay personas que Dios las llamó simplemente a estar en la política para que traigan una transformación dentro de una nación? Hay personas que Dios las llamó simplemente a invertir o a financiar el reino de los cielos. Dante Gebel contaba hace un tiempo atrás que Dios le había puesto contactos divinos, personas que por ahí él ni conocía, y él estaba en un proyecto, algo que tenía que pagar al otro día no sé cuánta plata, y de repente sale del lugar y lo llaman por teléfono un hombre y dice: Dante, mira, yo no soy mucho de orar, de leer la Biblia y de las cosas espirituales, pero Dios me dijo que vos estás haciendo algo y yo te lo tengo que pagar. Fin. Tendría que ser un poco más espiritual el hombre igual, ¿no? Pero pudo escuchar la voz de Dios que le dijo que él tenía que financiar algo del reino. Y son personas que son llamadas para eso. Que Dios te dé un llamado no significa que vas a ser pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol o lo que sea. Que puede ser, gloria al Señor si así lo es, pero tenés que saber a qué Dios te llamó. Hoy hablaba con una persona que Dios la llamó a estar entre los ancianos. Dios nos mostraba que había personas que tenían que estar ahí con los ancianos para que, ¿sabe que hay ancianos que Dios los tiene con vida hasta el día de hoy? Es a la espera de que alguien les predique el evangelio o alguien los reconcilie con el Señor para poder partir con Él. Y hay personas que están destinadas por el Señor a estar con ellos en ese último momento para que su alma se salve. Eso no se hace dentro de las 4 paredes de la congregación. Eso no se hace acá en un púlpito. Se hace en un lugar oculto, a donde nadie te ve, donde solamente el Señor te puede recompensar. Y ese es otro problema de la religión, que busca sacarle la gloria a Dios, que lo que se hace afuera, donde no te ve nadie, es menos importante que lo que se hace acá dentro de estas 4 paredes. Eso es una mentira diabólica, porque yo sigo sirviendo al Señor en donde esté. Si es más importante lo que se hace acá adentro que lo que se hace allá afuera, tenemos que borrar la mitad de lo que dicen los evangelios, porque la mitad de las cosas Jesús la hizo afuera de la calle. Tendríamos que escribir solamente cuando Jesús enseñaba en la sinagoga, o lo que los fariseos hacían, lo que organizaban ellos. No podríamos contar los milagros que hizo Jesús en la calle, la alimentación de los 5,000, la mujer con el flujo de sangre, Bartimeo. Tendríamos que borrar todas esas cosas, porque se hicieron en la calle. Pero de alguna manera la religión te ha dicho: lo que hagas escondido. Si bien todos lo predicamos y de la boca para afuera decimos: oh, lo que yo haga en lo secreto, el Señor me recompensará en público. Pero no queremos hacer en lo secreto, porque en lo secreto nadie nos ve, porque en lo secreto no hay glamour, porque en lo secreto no hay reconocimiento de los hombres. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu asignación? ¿Verdaderamente estamos ofreciendo un servicio al Señor o estamos esperando que alguien nos reconozca? ¿O estamos esperando satisfacer nuestra alma? Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él. Y si bien es cierto que Timoteo recibió una impartición de parte de Pablo, por eso dice que recibiste por la imposición de mis manos, también es cierto que el Señor nos otorgó y hemos recibido de parte de Él dones, talentos y una asignación que debemos llevar a cabo. Claro que es cierto también que hay tareas que se cumplen dentro de la congregación que tienen que ver con la formación de las personas y con la organización de la reunión en sí. Y bueno, que podamos ser entrenados y todo eso, pero bajo ningún concepto lo que se haga acá adentro puede limitar el llamado de ninguna persona que de lo que haga hacia afuera. No podemos impedirle a nadie que cumpla su función en el cuerpo de Cristo. Yo no te puedo decir si sos evangelista, si el Señor te llamó a evangelizar, no podés predicar si no se hace un evento en la iglesia. No te puedo decir eso porque estoy frenando el llamado del Señor. Una persona puede ser llamada a la adoración, a interpretar algún instrumento,
Y yo decirle quizás por algunas cuestiones de justicia o por algunas cuestiones de cosas que tenga que ordenar en su vida, decirle, bueno, por ahora no podés tocar en la reunión. Puede suceder, pero no puede esa persona decir, bueno, como no toco en la reunión, en mi casa no voy a adorar tampoco. Porque si no puede adorar en su casa, tampoco puede adorar acá. Yo no le puedo decir, bueno, no tocas en la reunión y en tu casa tampoco podés adorar. No tiene sentido. El que es adorador es adorador. Si bien todos somos llamados a ser adoradores, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, eso nos compete a todos. Alguien que esté llamado a ejecutar algún instrumento, a moverse dentro de la adoración, para guiar, para bajar diseños o para lo que fuese, yo no le puedo decir, bueno, no lo hagas en tu casa porque no tocas en la reunión. No puedo frenar lo que es el llamado de Dios en su vida. Quizás puedo decirle, mira, no podés ministrar desde este lugar porque hay cosas que tenemos que resolver, que tienen que ver con justicia, con orden y con otras cuestiones. Pero yo no le puedo decir, no lo hagas en tu casa, no salgas a la plaza a tocar la guitarra y adorar al Señor y a bajar diseños del cielo en ese lugar, a crear un ambiente de adoración. Una persona que tiene don de sanidad, yo no le puedo decir, bueno, aunque te cruces con los enfermos, no le ores porque si no lo haces en la iglesia, en la congregación, no lo puedes hacer. Tenés que hacerlo. Si Dios te llamó a hacerlo, lo tenés que hacer. Yo no te puedo impedir que cumplas tu función en el cuerpo. El asunto es que vos sepas a qué Dios te llamó y qué fue lo que el Señor te entregó. El espíritu de la religión te dice que servir a Dios es solo dentro de las cuatro paredes y lo que haga fuera no es tan importante, que es lo que dije hoy. Por otro lado, hace que importe más ser visto por los hombres que por el Señor. Dice Mateo 6:1, dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Es un hilo fino, decía hoy, contar un testimonio de lo que Dios hizo, que contar una hazaña que hice en la que Dios obró. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Dios hizo un milagro, pudimos orar por una persona y la persona fue libre y el Señor se movió y puedo contar y darle la gloria al Señor. Y puedo decir, ¿sabes qué? Nadie se animaba a orar, pero yo fui, yo oré. Se sanó porque yo le oré. Fue libre porque yo me levanté. ¿Quién se lleva la gloria ahí? Es un hilo fino, es un hilo finito el poder contar lo que Dios hizo a contar lo que yo hice. Es casi decir, usé a Dios para mi beneficio, en lugar de decir, Dios me usó para poder hacer algo. Eso es religión también, porque no tengo una revelación de quién es Dios. Tengo mi identidad tan rota como hijo de Dios que necesito ser reconocido por los hombres, porque todavía no sé quién es Dios. Todavía no puedo reconocer bien quién es Dios para mí. Entonces necesito que los hombres, los que veo todos los días, reconozcan lo que estoy haciendo. Yo sé que Dios me recompensa, yo sé que Dios me reconoce, pero yo necesito que la gente sepa que yo hice. Eso es falta de conocer al Señor, eso es una identidad rota. Por otro lado, hay quienes esperan que la iglesia haga cosas porque no se animan a hacer por sí mismos. Y para ellos les digo lo que Pablo le dijo a Timoteo, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De otra forma, Pablo lo que le está diciendo que para avivar ese fuego, para avivar el fuego del don que te fue entregado, tenés que ir y hacerlo, porque Dios no te hizo cobarde. Dios no te hizo cobarde.
Dios te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es para dominar esas emociones que te dicen que no vas a poder hacerlo. Ese dominio propio es para que te diga, si Dios está conmigo, yo lo voy a poder hacer. Si Dios me da la fuerza, yo lo puedo hacer. Si Dios dijo que yo soy, yo lo voy a poder hacer. Para eso es el dominio propio. El otro día escuchaba un profeta que decía algo y les decía hoy a los hermanos a la mañana que puede sonar muy soberbio, como lo dijo él, dependiendo cómo se lo escuche, pero dice que él, alguien le dijo, che, qué bien que andás con eso de la profecía. Y dice, y sí, Dios me hizo para eso. Puede sonarle soberbio, como lo dijo, pero es una gran verdad. El hombre está seguro de quién es y de lo que Dios dijo que él es. Entonces, es obvio que lo voy a hacer bien si Dios me hizo para eso. Claro que me va a salir. No es orgullo, es identidad, es saber quién soy. Claro que me sale hacerlo. Yo sé que suena soberbio por ahí, es una persona de otro país, quizás es otra cultura, pero es obvio que lo que Dios me dio para hacer, yo lo puedo hacer, porque me lo dio el Señor. Si Dios me dio el don para hacerlo, yo lo puedo hacer bien, porque me lo dio el Señor. No fue dado por los hombres. El Señor me dijo que yo puedo. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo que yo puedo, yo puedo. Fui dotado por el Señor. Amén. ¿Me va entendiendo? Entonces, cuando yo empiezo a usar eso que Dios me dio, voy a poder manifestar a Cristo. Y esto significa morir para poder resucitar con Cristo, porque haciendo lo que debo hacer, aunque nadie me vea, cumplo con mi función, esperando solo satisfacer el corazón de Dios. Mire lo que dice Colosenses 3. Ya voy a terminar, me falta poquito. Bueno, no tan poquito. Me falta poquito igual. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Puedo estar sirviendo al Señor en cualquier área, pero cuando yo encuentre y empiece a caminar en la asignación a donde Dios me marcó, es ahí a donde voy a ver todos los frutos manifestados. Estar en Cristo muerto significa que mi vida está escondida en Él. Entonces, cuando Cristo se manifieste, cuando yo hago la voluntad del Señor, lo que yo hago va a manifestar a Cristo, porque mi vida está escondida en Él. Ya no es mi vida, ya no soy yo, es Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no es mi vida, ya no soy yo caminando, ya no soy yo haciendo, ya no soy yo obrando, es Cristo en mí. No sé si me está comprendiendo. Dejo de ser yo para que sea Cristo. Y si es Cristo no hay nada imposible. Si es Cristo no hay nada que pueda fallar. Es Cristo en mí. Amén. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Entonces, el asunto es que yo pueda identificarme como la persona que Cristo diseñó. Porque el mundo te va a dar una identidad que te dice que no podés y que estás limitado en un montón de cosas. Pero Cristo me dio una identidad de hijo. Entonces yo ya soy hijo del Rey, del Todopoderoso, del que todo lo puede hacer, para el que no hay nada imposible. Pero necesito avivar el fuego de eso que Dios me dio, creyendo que fui hecho para eso. Algo que hace el espíritu de la religión es que tengas una percepción errónea de quién es Dios. En la parábola de los talentos, finalizando la parábola de los talentos, no les di el texto, chicos, perdón, pero en los últimos versos dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es lo tuyo. Y se lo devolvió. Este hombre, esta persona que había recibido eso, tenía una percepción de su Señor, de que era una persona mala, de que era una persona dura, y se enfocó en lo que no podía llegar a ser. Los demás se enfocaron en trabajar lo que le fue entregado.
el multiplicar el talento que se les dio. Cuando ellos vinieron a su Señor con el talento multiplicado, el Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Pero este último dijo: es una persona mala, no me voy a arriesgar a perder lo que me dio. No me voy a arriesgar a trabajar con esto y que no me salga. No voy a arriesgarme a poner a trabajar esto y que no prospere, porque tenía una percepción de su Señor de que lo iba a castigar, de que iba a hacerle algo malo. Se enfocó en lo que no podía llegar a ser. Muchas veces tenemos dones que fueron entregados por el Señor y personas con dones de sanidad, con dones de milagros, y dicen: no voy a orar por este porque capaz que no se va a sanar. Y sabes que capaz que no se sane, pero lo tenés que volver a intentar. Y capaz que el otro tampoco se sane, y lo tenés que volver a intentar hasta que veas el poder de Dios manifestándose. ¿Ustedes piensan que los evangelistas que oran por milagros se les sanaron todos en el primer milagro? Anacondia, Freyson y todas estas personas maravillosas que Dios levantó, que oraban y que hemos visto cosas tremendas en sus reuniones, en sus cruzadas. ¿Ustedes piensan que en el primero que oraron se sanó? ¿Que al primero que le dijeron: oíme bien, Satanás, se manifestó y fue libre enseguida? Hubo que trabajar, hubo que entrenar, hubo que hacer prueba y error hasta que funcionó. ¿Sabe que la palabra fe, que del hebreo viene de emuná, una de las traducciones de esta palabra es fidelidad, que tiene que ver con perseverar? La fe no tiene que ver con creer con mi mente, con que yo con mi cabeza trate de creer que Dios va a hacer algo. La fe tiene que ver con ser fiel, con perseverar, y con que aunque ahora no esté sucediendo, yo sé que eso va a suceder. Aunque hoy esté orando por alguien y este todavía no se sanó, yo sé que va a suceder. Yo sé que en algún momento eso va a pasar. Yo sé que va a suceder. Hebreos 11, cuando habla de los gigantes de la fe, una de las personas que nombra obviamente es el padre de la fe, que es Abraham. Abraham nunca vio físicamente la palabra de Dios manifestada, pero él le creyó y fue contado por justicia, dice la Biblia. Él no vio toda la descendencia que no se podía contar. Él vio a Isaac, pero creyó y le fue contado por justicia. La fe tiene que ver con perseverar, con creerle al Señor y sobre todo con obedecer a lo que el Señor te está mandando a hacer. Cumplir con tu función va a hacer que puedas conocer y disfrutar del gozo del Señor. La pregunta es: ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Podemos trabajar, podemos estudiar, podemos hacer un montón de cosas, pero ¿cuánto le estamos dedicando al Señor a cumplir el propósito de Dios? Esto se puede hacer en el trabajo, en la escuela, en la universidad, se puede hacer en todos lados, porque Dios no tiene límites. Servir al Señor no tiene que ver con lo que hagas acá adentro, tiene que ver con cumplir su propósito. Hay personas que están llamadas a ayudar. Hay personas que están llamadas, como dije hoy, para acompañar a las personas en su último aliento, para rescatar su alma del infierno, que no es poca cosa. Conozco gente que ha ido a orar. Me contaba Ana el otro día de una mujer que oraba por las personas y a los minutos partían con el Señor. Son personas que tienen ese llamado: rescatar las almas del infierno en el último minuto. Miren si ustedes si es poco eso. ¿Quién los ve en ese momento? Nadie. ¿Quién los aplaude? Nadie. Pero el Señor tiene una recompensa para cada una de esas personas. Hay personas que viven rogándole al Señor: Señor, ¿por qué no me respondes? Señor, ¿por qué no haces esto? Señor, otra vez me dejaste solo, me dejaste sola. Señor, otra vez te estoy pidiendo y no me contestás. Y la pregunta es: ¿qué es lo que estás haciendo para el Señor?
Porque podés rogarle al Señor y Dios es bueno, es maravilloso y Él muchas veces responde esos ruegos, esas oraciones. Pero ¿qué estás haciendo con tu vida para el Señor? ¿Dónde entra la parte en que vos buscás el deseo del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? La Biblia cuenta una historia del rey David y ahora sí ya voy a terminar. Dice que David tenía un grupo de valientes que estaba con él y en un momento Belén estaba sitiada por el pueblo enemigo, estaba todo el ejército enemigo en Belén y David estaba sentado y suspiró simplemente, exclamó así como un suspiro, como un deseo de su corazón y dijo: ¿quién me diera de beber del agua del pozo que está en Belén? No mandó a nadie a buscar agua, simplemente suspiró, fue un deseo de su corazón y dijo: ¿quién me diera de beber del agua del pozo que está en Belén? Que seguramente no tenía sal esa agua, pero fue un deseo de su corazón. Y dice la Biblia que había 3 que no estaban bien del coco, calculo yo, porque para hacer lo que hicieron no estaban bien. Dice que se levantaron los 3, irrumpieron en medio del ejército enemigo. Irrumpir es empezar a los gritos con una espada en la mano entre todos los soldados que estaban por ahí medios dormidos. Entraron, sacaron agua del pozo y de vuelta a los espadazos salieron y se la llevaron a David y dijeron: toma, David, acá está el agua que querías. David no les pidió que vayan y se arriesguen la vida para traerle agua. Él simplemente deseó en su corazón. Ni siquiera los mandó, no les dio la orden, no les habló directamente. Ellos escucharon el deseo de su rey y fueron a cumplir el deseo de su rey. Y pudieron escuchar ese deseo del rey porque estaban lo suficientemente cerca para escuchar lo que el rey deseaba. ¿En qué posición estoy yo para escuchar lo que mi rey desea? ¿Cuál es el deseo del corazón del Señor? Estamos acostumbrados como iglesia a pedirle de todo al Señor y Dios es bueno, Él tiene pensamientos de bien para mí, Él le gusta mimarnos porque somos sus hijos amados, Él nos quiere bendecir y todo eso y está bien, pero ¿qué es lo que Él desea? ¿De qué forma busco yo satisfacer el deseo del corazón de mi rey, de mi papá? ¿Qué estoy haciendo yo para satisfacer su corazón? Esto es lo que la religión nos robó. Decirnos que nosotros tenemos que pedirle y el Señor tiene que hacer, si es su voluntad. Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer para el Señor? ¿Cuál es la parte que a mí me toca hacer? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy poniendo a trabajar el talento que Dios me dio o todavía sigue escondido? No tiene que ver con un puesto en la congregación, tiene que ver con cumplir mi función en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vivo cada día? ¿Quién soy cada día? De acuerdo a la identidad que yo tome, va a ser la forma en la que voy a vivir todos los días. Si tomo la identidad de que soy un hijo de Dios, de que mi Padre es el Todopoderoso, yo voy a vivir una vida en victoria, creyendo que Dios va a hacer. Pero si sigo pensando de que si no me dan el lugar, si la iglesia no me da la oportunidad, si alguien no lo hace por mí y si lo hago y no me va a salir, esa es la identidad que el mundo te quiere dar, llena de imposibilidades, llena de limitaciones, llena de trabas, llena de marcarte los errores y decirte lo que está mal en lugar de decirte lo que podés lograr. ¿Qué identidad vas a tomar? ¿Quién somos? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en el Señor? Eso es lo que tenemos que entender y que el Espíritu Santo de Dios pueda traer convicción a nuestra vida para poder caminar de acuerdo a su voluntad y que busquemos complacer el deseo del corazón del Rey y caminar de acuerdo a su llamado. Y te puedo asegurar que vas a ver al Señor manifestado cada día en tu vida. Te lo puedo asegurar que vas a ver a un Señor, a un papá mimándote todos los días. Vas a ver a un papá respondiendo, porque a Dios le gusta responderle a los hijos. Dios no es un Dios mudo. Dios no es un Dios lejano. Nos vendieron un Dios que no es. Nos sembraron una percepción de Dios que no es tal. Oh, Dios le contesta a los pastores porque son los ungidos. Mentira del infierno. Todos, cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén
quiénes somos en Cristo y de qué manera vamos a caminar. Ponete de pie en esta noche.